derecho, ¿no? Porque de ahí están haciendo las arterias bronquiales. El nombre mismo lo dice, van a los bronquios, o sea, van a ir a las vías aéreas de conducción, ¿no? La arteria bronquial del lado izquierdo nace directamente del callado de la aorta. Suelen ser también ramas bastante delgadas, pero lo relevante es porque van a irrigar irrigación nutricia a lo que sería pues las vías aéreas. A diferencia, por ejemplo, el pulmón tiene una irrigación funcional a través de las arterias pulmonares. Recuerden que la arteria pulmonar se origina del ventrículo derecho, ¿no? Llevando sangre carboxioxigenada, llevando esa sangre a los pulmones para que ahí se oxigene. Entonces, para que el pulmón cumpla su función, es la irrigación funcional. En cambio, la irrigación nutricia, específicamente de las vías aéreas, es a través de las arterias bronquiales. Lado izquierdo, nacen directamente del callado de la aorta, lado derecho nacen de la tercera arteria intercostal posterior. Vamos a encontrar también en este mediastino posterior lo que se describe como el sistema de las venas ácidos. Entonces, en este segmento detrás, a nivel del saco pericárdico, hacia atrás, falta pues un equivalente, o sea, no está la vena cava. Vena cava superior viene de arriba, entra la aurícula derecha, vena cava inferior llega desde abajo, llega también la aurícula derecha. Entonces, en ese segmento falta pues una estructura venosa que reciba el drenaje venoso de la pared del tórax. Eso está reemplazado por el sistema de las venas ácidas. Estas se originan a nivel del abdomen, ¿no? Y acá estamos viendo, por ejemplo, en el lado derecho, como nos han esquematizado las venas intercostales posteriores. La última vena intercostal ya deja de llamarse intercostal porque debajo no hay otra costilla, se le conoce como vena subcostal. Esa vena subcostal se une, ¿no?, con una rama que viene de las venas lumbares, que es la vena lumbar ascendente, ¿no?, y se une en el lado derecho con una vena que viene de la vena cava inferior, formando esas tres estructuras. El origen de la vena ácidos. Vena ácidos es en el lado derecho. Todo eso asciende lateral a los cuerpos de las vértebras torácicas, recibe las venas intercostales posteriores del lado derecho y drena, desemboca a nivel de la vena cava superior. Hace una curva como invertida semejante a la arteria aorta, por eso se le describe como callado de la vena ácidos. Ese callado de la vena ácidos también está pues en el parámetro anatómico, que es de 4, línea plano transverso del tórax. En el lado izquierdo hay una estructura equivalente. En este lado ya cambia de nombre, se le llama vena hemiácidos, la que está naciendo de la vena subcostal del lado izquierdo, más la vena lumbar ascendente, y ocasionalmente recibe una rama, como vemos en este esquema, de la vena renal, la vena renoácidos. En el lado derecho es la vena cavoácidos, que viene de la cava, y en el lado izquierdo es la vena renoácidos, que viene de la renal. Estas tres venas, lumbar ascendente izquierda, vena renoácidos y la subcostal del lado izquierdo, confluyen y forman entonces a este nivel la vena hemiácidos. Como ven, la vena hemiácidos en este lado asciende por la cara posterior del tórax y usualmente a nivel entre la séptima, octava o novena vértebra termina drenando su sangre a la vena ácidos, que está en el lado derecho, ¿no? Directamente la vena hemiácidos no llega a la cava superior. Y en los espacios intercostales más superiores, del tercer, cuarto, quinto, sexto, a veces séptimo espacio intercostal, las venas intercostales posteriores confluyen y forman la vena hemiácidos accesoria, más superior. Y de la misma manera, el drenaje de esta vena hemiácidos accesoria cruza la línea media hacia el lado derecho y drena la sangre hacia la vena ácidos. Nuevamente, porque la hemiácidos accesoria no drena directamente a la cava. A través del ácido finalmente va a llegar a la vena cava superior. Los espacios intercostales superiores suelen confluir. En el lado derecho forman un tronco venoso intercostal supremo que drena al callado del ácidos, y en el lado izquierdo confluyen también y forman un tronco venoso que drena el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. También se describe que
la vena intercostal posterior del primer espacio, o sea, la más superior, puede drenar este tronco venoso intercostal supremo o puede drenar directamente a los troncos venosos brachiocefálicos, tanto derecho o izquierdo. Entonces, el sistema venoso de las ácigos representa en realidad el drenaje venoso de la pared del tórax. La mayor parte se dirige hacia atrás, a las venas intercostales posteriores, formando este sistema venoso de las ácigos. La menor parte drena hacia la parte anterior, a las venas, ¿no?, intercostales anteriores, vena torácica, ¿no?, interna, y de ahí a la vena, a los troncos venosos brachiocefálicos, ¿no?, que es donde drenan las venas intercostales, las venas torácicas internas. Otra estructura que encontramos en el mediastino posterior, viniendo también desde el abdomen, atravesando el tórax, detrás del pericardio, es el conducto torácico. Esta es una estructura linfática, es un vaso linfático, que se origina también a nivel del abdomen. Acá pues el drenaje linfático de los miembros inferiores, ¿no?, se une al drenaje linfático de la pared del abdomen y forman los troncos lumbares. Esos troncos lumbares confluyen a nivel aproximado de C12, L1, L2, detrás de la arteria aorta, y también confluye ese nivel el tronco linfático intestinal, o sea, todo el drenaje linfático del tubo digestivo, intestino delgado e intestino grueso, trayendo incluso absorción de nutrientes de algunas grasas, los kilomicrones, por ejemplo. Entonces, esos tres troncos linfáticos, los lumbares, el tronco intestinal, linfático intestinal, confluyen, y entonces eso genera que haya un buen flujo, un gran flujo de líquido linfático a ese nivel. Y generalmente se produce una pequeña dilatación a nivel donde confluyen los dos troncos lumbares y el tronco intestinal. A esa dilatación se le conoce como la cisterna del kilo, cisterna pequeña. Se ubica detrás de la arteria aorta, aproximadamente L1. Medio, a veces un poco más abajo L2, a veces un poco más arriba T2. Y se menciona que a partir de la cisterna pequeña, que es donde se origina, cisterna del kilo, es donde se origina el conducto torácico, que asciende, atraviesa el diafragma junto con la arteria aorta, por lo mismo hiato aórtico, y se ubica en la parte inferior del tórax, cara posterior, mediastino posterior, entre la vena ácigos y la arteria aorta. Ahí lo tienen que buscar esa estructura y la muestra cada vez. Va ascendiendo y conforme asciende, cambia un poco de posición, de lo que está un poco hacia el lado derecho, se dirige al lado izquierdo, y cuando llega al nivel del estrecho superior del tórax, se dirige hacia adelante y drena, lo vemos acá, se dirige hacia la izquierda, luego acá el estrecho superior del tórax se dirige hacia adelante y drena al ángulo venoso yúgulo subclavio del lado izquierdo. Ángulo venoso, yúgulo subclavio, unión de la vena subclavia y vena yugular interna del lado izquierdo. Entonces, a este ángulo venoso yúgulo subclavio está viniendo el drenaje venoso de la mayor parte del cuerpo, porque en su recorrido ascendente, el conducto torácico también va a recibir el drenaje venoso de la pared del tórax, el lado izquierdo, miembro superior izquierdo, el cráneo del lado izquierdo, como vemos en este ejemplo. Esto acá representa toda la superficie de drenaje venoso que recibe el conducto torácico, ¿no? Antes de llegar al ángulo venoso yúgulo subclavio, recibe pues el tronco linfático tubular y el subclavio, de la cabeza y del miembro superior. En el lado izquierdo, a nivel de la unión de la vena tubular interna y vena subclavia del lado izquierdo, también se presenta pues un conducto linfático, pero de menos calibre, porque recibe el drenaje de menos estructuras, de la mitad derecha de la cabeza, miembro superior derecho y parte posterior de la pared del tórax. Por eso este conducto linfático, que se conoce como gran vena linfática, es mucho más pequeño, es bastante difícil de ubicarlo en las muestras cada vez, ¿no? El más relevante es el conducto torácico. Entonces, conducto torácico representa un vaso linfático. Y como les mencioné, en su recorrido recibe sangre del tubo digestivo. Y recibe pues a los kilomicrones. Entonces, en este conducto linfático que drena al lado derecho,
no vamos a encontrar que pasen kilomicrones, grasa. En cambio, en este de acá, que ven al ángulo venoso y lígulo subclaviano izquierdo, o sea, el conducto torácico, por ahí sí está pasando la grasa, que se absorbe por el tubo digestivo. Y esa es la causa que se produzca pues esa condición que se llama quirotórax. No sé si han escuchado cuando hablamos neumotórax, hidrotórax, piotórax, nos referimos a la circulación de sangre, líquido, pus y las pleuras, el espacio donde están los pulmones. Y a veces cuando se hacen procedimientos en el mediastino posterior, se lesiona el conducto torácico y el paciente después puede tener acumulación de líquido linfático a nivel de la cavidad torácica. Y uno ve en el drenaje, se le coloca al paciente para manejarlo, se ve cómo ese líquido es líquido linfático, transparente, claro, normalmente, pero cuando el paciente come, cambia de color y parece leche, por resultado de las grasas que se absorben. Eso no sucede si es que hay un quirotórax por lesión del conducto linfático del lado derecho. ¿Ya? Solamente si ocurre por lesión del conducto torácico. También en el mediastino posterior vamos a encontrar la continuación de la cadena ganglionar simpática. Ya había mencionado que esta es parte del sistema nervioso simpático, parte del sistema nervioso autónomo, ¿no? Conformado por estos pequeños engrosamientos, que son los ganglios de la cadena simpática, y una fibra que los está uniendo. Los ganglios, el engrosamiento representa la zona donde están los cuerpos de las neuronas, y la fibra, sus dendritas y axones. Y les mencioné que también que esta vía simpática tiene sus neuronas, los cuerpos de las neuronas preganglionares dentro de la médula espinal, a nivel torácico hasta el nivel lumbar. Y la vía simpática para la cabeza, por ejemplo, sale del nivel torácico, pasa por la cadena simpática, asciende por todo el cuello, llega a la cabeza para producir pues la midriasis del globo ocular, ¿no? Y hablamos sobre el síndrome de Porter, producida por el síndrome de Pancoas, ¿no? El síndrome de Pancoas es cuando hay un tumor broncogénico a nivel del vértice del pulmón y que puede presionar a la cadena simpática y produce el síndrome de Horner. En un lado, pues, la pupila miótica, ¿no? Porque ya se pierde la función simpática, y en el otro lado la pupila normal, ¿no? Es lo que nos representan ahí. Aparte que se cae el párpado, el globo ocular se introduce un poco, ¿no? Hay ocultez en la piel, ¿no? Se pierde la sudoración, que todos esos son efectos parasimpáticos, ¿no? Se lesiona el simpático y predomina la función parasimpática en ese lado, ¿no? Y acá la cadena ganglionar simpática, en el tórax vamos a ver cómo forman tres estructuras nerviosas. Uno es el nervio esplástico mayor, que sus fibras se originan de los ganglios 5, 6, 7, 8 hasta 9 de la cadena simpática. Ese es el primer ganglio cervical. Segundo, este es el cérvico torácico, sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Del 5, 6, 7, 8 y 9 están saliendo, y todo esto corresponde al nervio plásmico mayor. Ese nervio plásmico mayor lo vemos naciendo en el tórax, pero su función se dirige al abdomen, a través del diafragma, a través de los pilares del diafragma, y se dirige a las vísceras que están irrigadas, a la mayor parte de las vísceras que están irrigadas por el tronco celíaco, lo que corresponde al intestino anterior, la parte distal del esófago, el estómago, el hígado y el vaso. El nervio plásmico mayor da la inervación simpática a esas vísceras, básicamente. De los ganglios 10 y 11 salen fibras y van a formar el nervio plásmico menor. De estos de acá, la mayor parte de sus fibras se dirigen a un ganglio que se encuentra a nivel del origen de la arteria mesentérica superior, y a través de esto lleva la inervación simpática para las estructuras irrigadas por la arteria mesentérica superior. Yeyuno, ilion, intestino grueso hasta la mitad del colon transverso. Nervio plásmico menor, inervación simpática a esas estructuras. Y más abajo encontramos que del 12º ganglio de la cadena torácica sale pues una fibra, que es el nervio plásmico
inferior, que se dirige también al tronco celíaco y a veces a la arteria mesentérica superior y a la arteria renal, y da parte de la inervación simpática para la glándula suprarrenal. Entonces, nervios esplánicos en el tórax, mayor, menor e inferior. De los ganglios en la región lumbar nacen los nervios esplánicos lumbares, función simpática, algunas se van a la parte más inferior del tubo digestivo, colon sigmoides, recto, y más abajo, a nivel de la cadena de la región sacra, también encontramos la continuación de la cadena simpática, y de acá van a salir pues, los nervios esplánicos sacros, cuya función es dar inervación simpática a las vísceras pélvicas. Entonces, cadena simpática, ¿no? Son todos estos ganglios que se encuentran a los costados de la columna vertebral y forman estos nervios que tienen función simpática. El plánico mayor, el plánico menor, el plánico inferior, nervios esplánicos lumbares y nervios esplánicos sacros. Todos esos tienen función simpática. Doctor, los nervios esplánicos se empiezan a formar desde el ganglio número 6, ¿no? El nervio esplánico. El esplánico mayor se forma a partir del ganglio número 6. 5, 6, 7, 8 y 9. El mayor. El menor, 10, 11, a veces 9. Y el inferior, el del 12º. Otra estructura que encontramos en el mediastino posterior es el esófago. El esófago que comienza a nivel de C6, donde acaba el músculo constrictor de la faringe. Tiene una porción cervical, tiene una porción torácica y tiene una pequeña porción abdominal que está acá finalizada, ¿no? A nivel de tórax, en la parte superior se encuentra en una relación bastante cercana con la tráquea, está inmediatamente detrás de la tráquea, no hay un plano de separación entre ellas, está en contacto con la membrana traqueal. La tráquea se divide y el esófago se ubica detrás de lo que sería pues la aurícula izquierda, ¿no? Que es la relación importante. El esófago suele estar justo delante de los cuerpos de las vértebras y la arteria aorta un poco desplazada hacia la izquierda, un poco posterior incluso en la parte superior del tórax. Conforme descienden las dos estructuras se van separando, en un inicio están casi juntas y conforme descienden el esófago se hace anterior y la aorta sigue en su posición posterior adosado a los cuerpos de las vértebras torácicas y lumbares. De ahí pues que el orificio que atraviesa la arteria aorta se encuentra bien posterior y bien inferior de 12, el hiato aórtico, y el orificio que atraviesa el esófago se encuentra en una posición un poco más anterior de 10, el hiato esofágico. En la parte cervical también recordar que el esófago pues no está en una posición recta exactamente, no tiene sus desviaciones. En la parte superior a nivel cervical está un poco desplazado hacia el lado izquierdo, incluso sobresale de la tráquea hacia el lado izquierdo. A nivel del mediastino superior está desplazado más bien hacia la derecha, y a nivel del mediastino inferior y posterior se ubica nuevamente un poco hacia la izquierda. Para recordar pues, la relación que tiene el esófago con la aurícula derecha, ¿no? Acá estamos viendo la vena cava superior y la vena cava inferior llegando a la aurícula derecha, que sería esta parte, y acá sería la aurícula izquierda, delante del esófago. La relación que mencionamos la semana pasada, ahí está todo el medio, el seno oblicuo, ¿no? El pericardio y después el esófago. Tiene unas estrecheces, que son estrecheces fisiológicas, ¿no? Entonces, cuando en todo su recorrido, la primera estrechez va a ser a nivel donde comienza, el picofaringio. Allí hay un músculo que sirve, es como un esfínter. Entonces ahí, lógicamente, ese músculo hace que la luz del esófago se disminuya su calibre. Está aproximadamente a unos 12, 13 centímetros de la arcada dental, o sea, de los dientes. La otra estrechez es cuando atraviesa al callo de la aorta y al bronquio del lado izquierdo, el estrechez aórtico bronquial.
está entre T4 y T6, aproximadamente unos 25 a 23 centímetros de los dientes de la arcada dentaria. Y la última estrechez se encuentra en el nivel que atraviesa el diafragma, a nivel del hiato. Ahí el hiato pues, es una estructura muscular, cuando se contrae el diafragma, comprime también al esófago. Esa estrechez se encuentra aproximadamente entre 35 a 38 centímetros de la arcada dentaria, ¿no? Y son estrecheces que se evidencian cuando uno toma un estudio contrastado de esófago. Uno le da al paciente que tome pues, un líquido que con los rayos X se ve de mayor densidad, se ve de color blanco, y uno puede ver con la imagen de los rayos X, con la fluoroscopía, cómo pasa el líquido a través del esófago. Y ahí se evidencian las tres estrecheces, que son estrecheces normales. También cuando se hacen las endoscopías, los gastroenterólogos pueden evidenciar esas estrecheces con medida con respecto a la arcada dentaria, ¿no? Y deben encontrarse esas estrecheces normales, que debe dejar pasar el endoscopio. A diferencia de las estrecheces patológicas, estenosis, por cualquier lesión, que van a estar a unos niveles diferentes, ¿no? Y no deben pasar pues, al endoscopio. Entonces, cuando uno habla de esófago, uno ahí mismo tiene que relacionar la inervación con los nervios vagos. Esa es la inervación parasimpática. Bueno, es la principal porque da la motilidad y la poca secreción que tiene el esófago. Recuerden que los nervios vagos son nervios vagos derecho e izquierdo en la parte superior. Y van a pasar detrás del pedículo pulmonar, ¿no? Acá como lo esquematizan, pasa detrás de los bronquios. Una vez que pasan detrás de los bronquios, los nervios vagos se separan en varias ramas, formando un plexo nervioso alrededor del esófago. Y a nivel del mediastino inferior, esas fibras nerviosas vuelven a confluir, formando lo que se describe como tronco vagal, anterior y posterior. Arriba son nervios vagos, abajo cambia de nombre, se llama tronco vagal, anterior y posterior. Nervio vago derecho, nervio vago izquierdo. La mayor parte del nervio vago izquierdo conforma al tronco vagal anterior y la mayor parte del nervio vago derecho conforma al tronco vagal posterior. La mayor parte porque hay fibras que se entrecruzan. Y así como tronco vagal anterior y posterior, anterior al esófago, posterior al esófago, atraviesa pues el hiato esofágico, ¿no? junto con el esófago. Ya en el estómago se divide pues, en ramas para el fondo, ramas para curvatura menor, para el hígado, ramas posteriores, ¿no? Pero no es la única inervación del esófago. El esófago también tiene inervación simpática. La transmisión de dolor a nivel del esófago es transmitido por fibras simpáticas. El reflujo gastroesofágico, por ejemplo. Cuando regresa el contenido del estómago hacia el esófago, produce una irritación, y esa irritación es captada por las fibras simpáticas que inervan al esófago. Esas fibras simpáticas vienen de los niveles T1, T2, T3, T4, ¿no? Y T4, por ejemplo, el hematoma que corresponde a la parte inferior de la pared anterior del tórax. Por eso que el dolor por reflujo gastroesofágico se siente como un dolor referido en la pared anterior del tórax, ¿no? Eso es por efecto de la inervación simpática. El dolor referido. Y entrando a lo que es el pulmón, ¿no? Los pulmones están cubiertos por una membrana. Ya vimos como el corazón está cubierto por una membrana que es el pericardio. En este caso los pulmones están cubiertos también por una membrana que es un mesotelio que se llama pleura. Y de la misma manera hay una pleura parietal y una pleura visceral. Ahí nos están esquematizando lo que es la pleura parietal, que tiene varias partes. La pleura que está pegada a la cara interna de la caja del tórax, a las costillas, a eso se le conoce como pleura costal. Hay una pleura que está subiendo al diafragma, pleura diafragmática. Hay una pleura, una pequeña cantidad de la pleura que está sobresaliendo del estrecho superior. Acá, pleura cervical. Y hay la otra pleura que está en contacto con el mediastino, pleura mediastínica. Todo eso es pleura parietal, que está recubriendo toda la cavidad del tórax. Esa pleura parietal se repliega sobre sí misma a nivel del pedículo pulmonar, ¿no? Acá tiene el bronquio, sería la arteria pulmonar y la vena pulmonar. La pleura parietal, acá por ejemplo es la pleura mediastínica,
Esta es la pleura diafragmática, y todo esto sería la pleura costal, y acá tenemos la pleura cervical. Esa pleura parietal viene por acá y se repliega sobre sí misma, adhiriéndose al parénquima pulmonar, conformando la pleura visceral, ¿sí?, pegada al pulmón. Entre las dos pleuras, o sea, acá este espacio entre la pleura parietal y la pleura visceral, ese es el espacio pleural. Espacio pleural, que es un espacio ocupado por pequeña cantidad de líquido que permite pues un movimiento de la pleura parietal y visceral durante la respiración sin que haya pues un roce o un frote, ¿no? De lubricante, pequeña cantidad. Ese espacio pericárdico puede verse ocupado en algunas condiciones, ¿no? Cuando hay una lesión por arma blanca, arma de fuego que atraviesa la pared del tórax, y ahí ingresa, ¿no?, y se produce el neumotórax. Al ocurrir esas lesiones también se puede lesionar las arterias intercostales, sangrar hacia la cavidad pleural y producir un neumotórax, ¿no? Las infecciones a nivel del pulmón, las neumonías, si se ubican en las partes periféricas del pulmón, produce una reacción inflamatoria en la pleura y puede producir en un inicio la acumulación de líquido inflamatorio, hidrotórax, las pleuritis, las pleurecidas, el nombre que antes se le conocía, y ese líquido se puede infectar y producir septiotórax, ¿no? Todas esas colecciones ocupan pues el volumen que el pulmón debería expandirse, ¿no? En algunas condiciones pueden pues comprometer la función pulmonar porque desplazan a los pulmones. Y el tratamiento en esos casos es sacar ese contenido, sacar la sangre, sacar el líquido, sacar la pus a través del drenaje torácico, ¿no?, que es atravesando los espacios intercostales, ¿no?, que se hace a nivel del borde superior o inferior de la costilla. Inferior. Borde superior. Por el borde inferior pasa el espacio inferior, ¿no? La idea es no lesionar. Entonces, acá en este esquema estamos viendo la pleura parietal, tratando de seguir. La pleura costal sería acá y se repliega para cubrir al diafragma, pleura diafragmática, pleura parietal. Y la pleura visceral pegada a los pulmones, ¿no?, llega a este nivel y acá asciende porque el pulmón no llega a ocupar todo el espacio pleural. Hay una zona, una parte en que la pleura parietal llega a un nivel y la pleura visceral, de los pulmones, llega a otro nivel. Por más que uno haga una inspiración máxima forzada, esta parte del pulmón no llega a ocupar la parte más inferior entre las pleuras parietales. Ese espacio es lo que se conoce como seno costo-diafragmático, donde las dos pleuras parietales están en contacto una con otra. Esos espacios están en la parte más inferior de las cavidades torácicas. La línea en que me define el borde inferior de las pleuras parietales, la parte posterior está en relación a la 12ª costilla, en la cara lateral está en relación a la 10ª costilla y en la parte anterior está en relación a la 8ª costilla. 12, 10, 8. Mientras que el borde inferior de la pleura visceral, ¿no?, son dos números superiores. Atrás son la 10ª vértebra, al costado es la 8ª costilla y hacia adelante la 6ª costilla. Hay dos espacios de diferencia aproximadamente entre el borde más inferior de las pleuras parietales y el borde más inferior de las pleuras viscerales. Entonces esos dos espacios intercostales es lo que corresponde a los senos costo-diafragmáticos. De la misma manera se menciona un seno costo-mediastínico, en que el corazón con su saco pericárdico comprime pues a la parte anterior de los pulmones y desplaza el pulmón lateralmente, y la pleura costal y la pleura mediastínica, en la parte anterior, están pegadas sin que haya pulmón entre ellas. Es el receso costo-mediastínico. En esa radiografía, por ejemplo, estamos evidenciando cómo el receso costo-diafragmático derecho acá está ocupado por líquido. No, miren acá, esta es una imagen de un pulmón normal, porque se ve entre las costillas, se ve la trama pulmonar. Esa trama es generada por las arterias y los broncos que tienen los pulmones. En el lado derecho, ven que entre las costillas no hay esa trama, es porque el pulmón se ha colapsado, ¿no?,
vemos el parénquima pulmonar colapsado, porque ha ingresado aire, todo esto es un neumotórax. Pero en la parte inferior, ven que el aire no llega formando una punta, es lo que debería esperar uno. No cae una línea a este nivel. Esa línea es un nivel microaéreo, que dice que acá arriba es aire y acá abajo es algún tipo de líquido. Este líquido acá está ocupando el proceso postomediastínico del lado derecho. Por ejemplo, ahí se está evidenciando la presencia de ese espacio. Ahí el pulmón está chico, ¿no? El pulmón está chico. El pulmón está colapsado acá. Toda esta mancha Y el pulmón es el pulmón. izquierdo Está colapsado. Porque ha entrado aire de alguna forma. El pulmón izquierdo está normal. Está normal, está expandido, normal. O sea, sería un nuestro pneumotórax. Eso es un hidroneumotórax. Hidro porque el líquido está abajo, este nivel me dice que hay líquido. Y neumo, todo esto es. Entonces, ya describiendo en sí a los pulmones, ¿no? La superficie del pulmón, pulmón derecho, pulmón izquierdo, estamos viendo, es una vista lateral. Una vista lateral tenemos que reconocer, pues, el ápice del pulmón, el vértice del pulmón, la base de los pulmones, un borde anterior que es afilado, un pulmón que no esté maltratado. Esa característica es bastante difícil que lo reconozcan en la muestra cadavérica, porque como se guardan con formol una pieza sobre otra, se pierde un poco esa forma, ¿no? Pero el borde anterior es afilado, mientras que el borde posterior es romo, redondo. Hay una expotadura acá hacia el nivel del borde anterior, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Eso representa la primera costilla, produce una depresión. Y en toda la cara lateral de los pulmones, ¿no? Se puede reconocer unos surcos en las costillas, ¿no? Que más o menos unos han esquematizado en este lado. Nuevamente eso se reconoce en una muestra en buen estado. La pleura visceral se introduce dentro del parénquima, separando el parénquima en lo que se describe como lóbulos pulmonares, formando estas depresiones, ¿no? Que se conocen como fisuras. Hay dos fisuras en el lado derecho, la fisura oblicua y la fisura horizontal. En el lado izquierdo hay una sola fisura, la fisura oblicua. Ambas fisuras oblicuas vienen de atrás hacia adelante y abajo hacia arriba. Y van a definir, pues, los lóbulos, ¿no? En el lado derecho hay 3 lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. En el lado izquierdo hay 2 lóbulos, superior e inferior. Ahí en el esquema podemos ver la relación que tiene con la superficie del tórax, ¿no? Esta es la cara posterior, o sea, tiene relación con la pared torácica, el punto posterior. Donde llega la fisura oblicua, la parte posterior, está en relación con la espina del escápula, o sea, está a nivel de tercer cuerpo, la vértebra torácica. Entonces, cuando uno pone el estetoscopio por encima de la espina del escápula, uno está ocultando el lóbulo superior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y cuando uno pone el estetoscopio por debajo de la espina del escápula, puede estar ocultando el lóbulo inferior, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Por la cara posterior uno no oculta el lóbulo medio. El lóbulo medio tiene representación hacia la cara lateral, que es toda esta parte que estamos viendo. Para ocultar el lóbulo medio tengo que poner el estetoscopio a nivel de la línea axilar media, a nivel quinto, sexto espacio intercostal, porque esta fisura transversal se encuentra a nivel de la cuarta costilla. Para ubicar el lóbulo medio, que está en el lado derecho, para la lateral del cuerpo, a nivel de la línea axilar media, y por debajo del la cuarta costilla. El borde anterior del pulmón del lado izquierdo tiene una escotadura de una parte más distal que está aplanada, ¿no? Esa escotadura es por efecto del corazón, que ejerce una presión sobre el pulmón y lo aplana, dándole a esta parte de acá una consistencia
delgada, como si fuera una lengua. De ahí el nombre. Língula. A esto se le conoce como língula. La língula solamente está en el lado izquierdo del lóbulo superior, la parte más inferior del lóbulo superior izquierdo. ¿Ya? Estas son las caras mediastínicas, medias de los pulmones, ¿no? Y ahí se encuentra el ingreso y salida de las estructuras principales del pulmón. O sea, los bronquios, ¿no? Ahí están los bronquios, ahí están las arterias pulmonares, ahí están las venas pulmonares, ahí están los vasos linfáticos saliendo de los pulmones, y ahí están las estructuras nerviosas, rama del nervio vago y rama del sistema simpático, entrando al parénquima pulmonar. Todo eso está pasando por este espacio rodeado por pleura, que es el híleo pulmonar. Pedículo pulmonar son las estructuras, si uno cuenta bronquio, arteria, vena, vasos linfáticos y nervios, a eso se le conoce como pedículo. Y el híleo es el espacio que rodea al pedículo, cubierto por la pleura. Ahora, esta pleura a nivel del híleo tiene una prolongación hacia abajo, desciende y sube, formando un tabique que va desde la pleura mediastínica a la pleura visceral, de la cara mediastínica del pulmón. A ese tabique se le conoce como ligamento pulmonar, ¿no?